Hola a todos, nos encontramos hoy día viernes. Nosotros nos presentaremos primero. Estamos Juan Guillermo Rincón de RC Migration, equipo que nos va a estar colaborando con resolvernos muchísimas preguntas que hemos visto que están preocupando un poco a los estudiantes internacionales aquí en Australia. Me presento, mi nombre es Natalia Monsalve del equipo de Si Se Puede Agencia. Y también va a estar Joana Castellanos con nosotros, también por parte del equipo de Si Se Puede. Vamos entonces a abordar varios temas, principalmente cómo podemos pasar de estudiantes a profesionales, poder aplicar a la 485. Vamos a hablar de, por ejemplo, cuáles han sido los cambios para las personas que están matriculadas en el curso de Civil Construction Design. Digamos que cuáles vías tienen para tener el Skill Assessment y muchas otras dudas que vemos que los estudiantes hoy en día están bastante preocupados. Así que pues nada, iniciemos. De pronto, no sé si Juan quiera contarnos un poquito sobre qué hace, cómo puede ayudar a los estudiantes y pues un poco sobre el tema que vamos a empezar a desarrollar. Claro que sí, Natalia, Joana, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Si Se Puede. Yo me presento, mi nombre es Juan Guillermo Rincón, yo soy abogado, agente de migración desde hace 17 años ya. Trabajo para una compañía que se llama RC Migration, que nosotros nos concentramos en prestamos el servicio de asesorar personas que quieren obtener las visas de residencia en Australia. Trabajamos de la mano de Si Se Puede en este proceso complejo de pasar de una visa de estudiante a una visa de residencia permanente. Y pues que tiene muchos caminos y que tiene muchas opciones, y quizá uno de los elementos más interesantes que tiene la migración a Australia es que es tan terriblemente compleja que no hay un único camino, es decir, hay muchísimos caminos. Entonces el que no le sirve a uno le sirve a otro, o dicho de otra manera, hay un camino para todo el mundo. Es decir, aquí hay un dicho que nosotros decimos que en migración, y es que cuando uno no le encuentra una solución al cliente, le toca estudiar más. Y siempre hay una solución, porque el sistema, lo que les digo, es tan supremamente complejo que siempre hay una manera. Y para eso estamos. Entonces, pues, Natalia, Joana, arranquen pues. Bueno, Joana, ¿quieres decir algo adicionalmente o iniciamos? Iniciamos porque hay muchas cosas por hablar. Listo, sí, la idea de este evento es que podamos de pronto como alivianar las preocupaciones de los estudiantes, porque suele haber como mucho pánico alrededor de los mitos. Es que este me dijo, es que salió esta noticia, no la saben interpretar, empiezan a hablar con otros estudiantes que están también desinformados, y pues por eso hoy estamos acá con un experto en migración que nos va a contar. No lo va a hacer muy sencillo, las cosas que se ven de pronto complejas, con leyes, con cambios. Entonces Juan nos lo va a contar más bien como de coquito, como que todo el mundo lo va a poder entender. Entonces, primero hablemos de cuáles han sido los cambios más recientes que de pronto pueden estar afectando a los estudiantes que se matricularon a un curso como el de Civil Construction Design, que es un curso que le ha dado como la vía a muchas personas para poder tener como un camino migratorio aquí en Australia, ya sea porque estudiaron algo parecido en su país o porque pues están reinventando y no es como una carrera que sea tan física como carpintería, mecánica, cookery. Entonces, ¿cuáles han sido esos cambios, Juan, por favor? Claro que sí, Natalia. Empecemos por la primera parte de la pregunta: ¿qué cambios ha habido? Es decir, Australia tenía un programa, o tiene un programa, donde un estudiante que cumple unos requisitos pasa a una visa que se llama visa graduado. El número de la visa es 485. Esa visa graduado es una visa que le permite
trabajar ordinariamente durante año y medio, y durante ese año de trabajo ordinariamente podía o terminar el proceso hacia la residencia permanente en las visas de puntaje o obtener un trabajo y obtener la residencia permanente con las visas de sponsor, es decir, con patrocinio de empresa. Entonces, la visa 485 era uno de los pasos, uno de los escalones en ese proceso hacia la residencia permanente. Básicamente, los cambios que más impactan la visa 485 han sido los siguientes. El primero es que se redujo la edad máxima a 35 años, o dicho con más precisión, 36 cumplidos. Es decir, yo tengo que tener menos de 36 años al momento en que aplico a la visa graduada. Primer elemento. El segundo elemento, que ha sido un elemento muy mal entendido, es que en el caso de las personas que estudiaron Civil Construction Design, hubo un cambio en la entidad que hace el Skill Assessment, es decir, la evaluación. Y ese cambio, como no es un cambio de migración, sino es un cambio que saca una entidad diferente, ha sido muy mal publicitado o muy mal entendido. Entonces, me voy a concentrar en ese cambio en particular, pero dentro del mismo contexto. La visa 485 es una visa para todas las personas que han cumplido el requisito de, se llama técnicamente Australian Study Requirement, y que puede ser o a nivel universitario, y si es a nivel universitario, si tú cumples aquí una maestría de 2 años o un bachelor, un doctorado, tienes paso a la 485, sujeto pues al tema de los 35 años, o a nivel vocacional. Si tú estudias a nivel vocacional, eso tiene que estar restringido a unas ocupaciones. Son los dos streams, los dos caminos que tiene la 485. Concentrados en el estudio vocacional, la ocupación que tú puedes presentar puede ser commercial cookery, carpintería, pintura, childcare management o civil construction design. Cuando uno estudia esta ocupación, la visa 485 le pide básicamente 5 requisitos. Esto es lo que requiere la visa 485. Primer requisito, haber estudiado los 2 años. Y haber completado. Es decir, tú tienes que completado. Segundo requisito, que hayas pedido Skill Assessment. Ese es un requisito básico. No hace falta al momento en que aplicas a la visa 485 que te lo hayan aprobado, simplemente que lo hayas pedido. Tercer requisito, inglés, y el nivel de inglés subió. El nivel de inglés que se requiere para la 485 era nivel competente, ahora es nivel competente plus, es decir, requieres 6,5 en el IELTS, y en el PT ya no basta 50, tiene que ser 57 en promedio. Okay. El cuarto requisito, este es el cuarto requisito. El quinto requisito es Polycheck, y el último es el pasar el examen de salud. Entonces, yéndonos al Skill Assessment, en el caso de Civil Construction Design hay 2 entidades autorizadas para dar esa validación. Una que se llama VETASES y otra que se llama Ingenieros Australia. Ingenieros Australia, hasta septiembre del 2024, como lo mencionaba Johanna, tenía el criterio de que todas las personas que hacían el Advanced Diploma en Civil Construction Design eran automáticamente validadas y simplemente tenían que ir a Ingenieros Australia diciendo: terminé el curso, tengo inglés competente, y le daban el Skill Assessment. Eso cambió.
Ingenieros Australia dijo, no voy a aceptar todos los estudios, solamente voy a aceptar los estudios que yo considero acreditados. Y esa palabra es clave. Y entonces esto hace que haya una gran diferencia entre las personas que estudiaron su curso en sitios acreditados y los demás que estudiaron en sitios no acreditados. ¿Cuáles son los sitios acreditados? Los que estudiaron el diploma de Construction Design en universidades o en TAFEs. TAFE New South Wales, TAFE South Australia, TAFE Queensland, el Politécnico de Melbourne, que antes era TAFE Victoria. ¿Por qué? Porque estas entidades están acreditadas ante Ingenieros Australia. Pero la gran mayoría de entidades que dan ese curso no están acreditadas ante Ingenieros Australia. Entonces, al terminar este curso, ¿qué le toca al estudiante? Irse por un camino que tiene Ingenieros Australia para las personas que estudiaron cursos no acreditados. Y entonces la diferencia está en que una persona que estudió en digamos, por poner cualquier colegio, Albert, por decir cualquier cosa, muy buen colegio, además aprovechamos y le echamos la cuña, dice yo no soy acreditado. Entonces, ¿qué le va a pedir Ingenieros Australia? Ingenieros Australia le va a decir, usted tiene que hacer unas narrativas contando las competencias que usted tiene como Engineer Associate, que ese es el nivel que te da el estudiante de diploma. Entonces, ¿qué tiene que escribir? Él tiene que escribir dos narrativas mostrando que tiene competencias en conocimientos, en capacidad de aplicar esos conocimientos y en lo que se llama atributos profesionales. Entonces, perfecto. Las narrativas que tiene que cumplir, tiene que escribirlas, es decir, esto digamos que el tema de escribir narrativas es un ensayo no muy largo. Cada ensayo tiene que ser entre 1,000 y 2,000 palabras. En términos de hojas estamos hablando de 3 a 4 hojas, es decir, no estamos hablando de una tesis de grado, estamos hablando de eso, de 1,000 a 2,000 palabras. Los ingenieros suelen escribir, entonces ordinariamente llegan a las 1,000 palabras raspando, pues. Y está bien. Lo que tienes es que en cada párrafo mostrar cómo aplicaste las competencias. Esas competencias tienen que ser sobre trabajos prácticos, que perfectamente pueden haber sido los trabajos prácticos que hizo durante el diploma. Es decir, no tiene que haber estado trabajando. Si tuvo la oportunidad de trabajar y aplicarlos en la vida profesional, fantástico. Pero si no, no. Es decir, si yo durante mi diploma tuve que presentar un caso práctico sobre tal tema de solucionar un problema de diseño o solucionar un problema de cargas, eso me sirve perfectamente. Ok, súper. Ten en cuenta, Natalia, que esto no es nuevo. Es decir, el tema de escribir narrativas para los ingenieros viene de hace muchísimos años, donde una persona que quería validarse como ingeniero en Australia tenía que escribir narrativas. Esto está inventado. Inclusive muchas empresas, nosotros por ejemplo en RC, ofrecemos mentoría para escribir esas narrativas, y como nosotros, muchas otras entidades dicen, señor, yo le ayudo a escribir las narrativas, porque tienen una técnica, porque tienen un procedimiento, porque siempre es bueno que alguien te guíe en la selección de los temas, en corrección del inglés que usas, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que pasó, digamos, en resumidas cuentas, es que si tú estudiaste Civil Construction Design en un curso, en una escuela no acreditada, lo que te toca ahora es escribir 2 narrativas. Eso fue todo. No es más. Listo.
Juan, entonces... Perdona, eso es si te vas por Ingenieros Australia. Listo. Pregunta, entonces, si yo me inscribí a este curso antes de septiembre de 2024 en una escuela no acreditada, ¿cómo aplica esto para mí? O sea, ¿qué cambiaría para mí o no cambiaría nada? Que tienes que escribir las narrativas, eso es todo. Eso es todo, que tienes que entrar. Cuando tú entras a Ingenieros Australia a pedir tu Skill Assessment, la primera pregunta que te van a decir es, escoge el pathway. Entonces te dicen, pathway, cursos acreditados, pathway, cursos no acreditados. Entonces tú entras a la lista de entidades acreditadas y dices, uy, mi colegio no está acreditado, entonces me toca entrar por el pathway de CDR, que es lo que hemos venido hablando. Yo las llamo narrativas, en inglés se llama CDR, que es Competence Demonstration Report. Eso es todo, es así de simple. Hay otra opción. Okay. Otra pregunta en relación a las escuelas acreditadas y los que estudiaron en las escuelas acreditadas, ¿qué documentación tiene que presentar? Simplemente como el diploma de grado de que obviamente hizo el curso en una escuela acreditada y ya, para que Ingenieros Australia le pueda hacer la validación, o adicionalmente necesita algún otro requisito. Inglés 6. Para Ingenieros Australia, Inglés 6, OPT 50. Ten en cuenta que no le va a ser para el graduado a ese nivel, pero para Ingenieros Australia, a esos les quedó facilísimo, que era como era antes, porque todos se consideran acreditados. Tú dices, ya acaba el curso, punto. Listo. Entonces, no pánico. No pánico en general, porque pues, ya simplemente... en los colegios les están ayudando a trabajar en proyectos para que puedan hacer sus narrativas. Y pues ya también hay otras empresas así como RC Migration que también les ayudan a escribir las narrativas. Entonces, cero pánico con eso porque pues en realidad está viable, está muy viable. Es perfectamente viable. Tú puedes optar también por irte por BetaCES. ¿Qué BetaCES te dice? Listo, yo le doy el Skill Assessment parcial que le sirve para la visa 485 simplemente porque usted acabó el estudio. Y de alguna manera con eso puede aplicar a la visa 485. Lo que pasa es que a diferencia de Ingenieros Australia, BetaCES tiene 2 etapas. BetaCES no te da el full Skill Assessment, sino te da el partial Skill Assessment cuando haces por haber completado el estudio, y te dice, listo, yo le doy el partial Skill Assessment, pero si quiere el full Skill Assessment, tiene que volver cuando haya completado 1 año de experiencia. Entonces el estudiante dice, si yo me voy por BetaCES y quiero el full Skill Assessment, me va a tocar después quedarme a buscar un trabajo y quedarme 1 año antes de poder tener el full Skill Assessment. Entonces también es una opción. Yo no creo que sea mejor ni peor, simplemente es diferente. Es diferente. Esta situación lo que te lleva es a pensar qué es lo que más me conviene. BetaCES, haciéndolo muy rápido, porque no tengo tiempo de hacer narrativa ni nada, y yo me cogió la noche, tengo que presentar mi visa 485 y tengo 15 días, típico latino, o típico de condición humana, dejarlo todo para lo último, tengo que irme por ahí. O tengo tiempo y lo hago por Ingenieros Australia y hago mis narrativas y hago mis vainas y me voy por el full Skill Assessment. Entonces es otra opción, y las opciones, como todo, tienen de bueno y tienen de malo. Listo, perfecto. Juan, otra pregunta. Sí, gracias. Otra pregunta para las personas que sí hacen el proceso, que van a iniciar el proceso con BetaCES, ¿qué documentos necesita para obtener ese Pre-Skill Assessment y que puedan aplicar a la 485? Joana, para presentarse a BetaCES al Partial Skill Assessment, basta con la completación, con lo que se llama la Letter of Completion. Y pagar, y no más. Y pagar, eso es todo. Okay. BetaCES no te pide inglés. BetaCES no te pide inglés. No te pide inglés. Ok.
bueno, por ese lado es mucho más fácil y más viable para las personas que tú dices que, iniciaron el curso después de septiembre del 2024, y dos, pues digamos que si no tienen el nivel de inglés para hacer el proceso un poco más rápido, pues lo puede hacer más viable por ese lado. Y durante ese año, una vez inicie el Pre-Skill Assessment, ¿qué documentos? ¿Existe una restricción horaria para estas personas que deben de demostrar esta experiencia laboral, como, no sé, número de horas mínimas a la semana? Gracias por la pregunta, muy buena. Mira, BetaCES considera full time 20 horas a la semana. Súper. A diferencia del Departamento de Migración, que exige que dice que full time es 35 horas. A diferencia de TRA, que dice que son 38 horas. BetaCES dice que para ellos full time es 20. Entonces, si tú quieres el Full Skill Assessment y conseguiste un trabajo de más de 20 horas a la semana, ya cumpliste el requisito. Ok, ¿y qué tiene que decir la experiencia? O sea, como que el trabajador tiene que escribir un certificado laboral, ¿cuál sería el requisito como para que sea aceptada la experiencia laboral? Dos temas. Uno, el empleador tiene que dar una certificación, una referencia diciendo las funciones que cumpliste. Y dos, tiene que haber una prueba de pago. Payslips, lo que se llama Notice of Assessment, que es lo que le manda uno al ATO, traslados bancarios. Ahora, no necesariamente tiene que ser empleo por Tax File Number. Yo puedo haber hecho ese empleo por ABN y para efectos de BetaCES me sirve. Perfectamente. Wow. Perfectamente, me sirve. Pero tengo que demostrar eso, qué funciones cumplí y que me pagaron por ellas. Ok, y no hay un ingreso mínimo, o sea, como que tienes que hacer esto a la semana. Súper bien. Bueno, están flexibles. No hay un mínimo, pero hay un concepto de razonabilidad. Es decir, si tú te pones a ver cuál es el salario mínimo en Australia por hora, ¿cierto? Que para este año es 24.95 por hora, que es el trabajo de la persona menos calificada, es decir, la persona que lo único que presta es fuerza laboral. Y tú vas a hacer un trabajo calificado porque Construction Design es calificado, tiene que ser sustancialmente mejor que eso. Que sustancialmente, hablemos razonablemente, que 35, 40 dólares la hora. Si tú presentas diciendo, no, es que yo trabajo como diseñador o como dibujante y me están pagando 20 dólares la hora, mire, eso no rima. Eso, ¿qué es por ABN? ¿Qué tal? Eso no rima. Y muy probablemente BetaCES va a decir, mire, qué pena, pero pues si le pagan eso es porque no es calificado. Si no es calificado, no cumple los requisitos, no se puede. Claro. Bueno, súper bien. Claro, esos dos caminos. Sí, esas son las dos opciones que tienen las personas que están estudiando esto. Realmente yo quisiera como darles un mensaje de que hay perfectamente opciones, de que no es que esto ya no vale la pena estudiarlo, al contrario, sigue siendo perfectamente válida, simplemente que hay un poquito más de trabajo a la hora de hacer el Skill Assessment. Eso es todo. Incluso ahorita los colegios que pues no son universidades o los SAFE están trabajando con la entidad que, digamos, los acredita para incrementar o agregar el curso del diploma y el Advanced Diploma para poder que los estudiantes que ya se encuentran haciendo este curso y de pronto no se matricularon antes del cambio de septiembre del 2024, entonces los colegios ya están haciendo como ese, pues también como que el camino más fácil para el estudiante para que entonces cuando termine sí esté como apto de poder aplicar los conocimientos.
el proceso de acreditación. Y qué bueno, qué bueno que lo hagan. Yo creo que ese es excelente que lo hagan. Eso les va a ayudar, les va a ayudar mucho. Bueno, no sé si Joa tiene alguna otra pregunta o iniciamos con preguntas de los estudiantes. No, yo creo que podemos iniciar con las preguntas de los estudiantes. Listo. Bueno, empecemos entonces con James Bullosa. Si es latino, tiene que ser James, no creo que sea James. ¿Sí se necesita experiencia laboral para convalidar con Betaces? Sí, pero ten en cuenta que Betaces tiene dos tipos de convalidación o skill assessment. Tiene el skill assessment parcial, que te lo dan únicamente por haber completado estudios en Australia. Ese parcial no requiere skill assessment, no requiere experiencia laboral. Y tiene el full skill assessment, que te lo dan cuando, además de los estudios, tienes un año de experiencia. Entonces, digamos que la respuesta es: para el parcial no requieres skill assessment. Para el full skill assessment sí requieres experiencia laboral. Ok, perfecto, súper bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Sí, nos la escribe la estudiante Kate Epler. Listo, la pregunta dice: ¿qué rol desempeña el abogado migratorio? ¿Es realmente esencial para un camino migratorio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí es esencial. Por varias razones. La primera razón es que, y eso explica el rol, migración a Australia es supremamente complejo. Es supremamente complejo, es decir, desde el punto de vista legal hay una cantidad de elementos de confusión que si tú no eres un profesional perfectamente vas a quedar confundido. Para no irnos muy lejos de lo que yo acabo de mencionar, en algunos sitios dice usted tiene que tener un año de experiencia, ¿cierto? Un año de experiencia full time. ¿Qué es full time? Entonces dice, no, full time es 38 horas. Depende. 38 horas, usted te lo pide a ti, TRA. Pero si te vas al departamento de migración, 38 horas full time es 35 horas. Y si te vas a Betaces, full time es 20 horas. Entonces, ¿quién sabe ese detalle? No, que todo está en la web. Sí, claro. Hasta cómo construir una bomba atómica está en internet. Claro que sí. Pero la experiencia, el saber cuándo se alega lo uno, cuándo se alega lo otro, es lo que es un profesional. Es decir, eso es lo que hacemos los agentes de migración y los abogados de migración. Entender. Ahora, hay cosas que son muy específicas. Me dice, no, es que si tengo más de 35 años, ya estudié en Australia y no me puedo quedar. ¿Qué? ¿Y usted no pensaba en la visa de entrenamiento? Porque una persona que termina los estudios después de los 35 no es elegible para el graduado, pero sí es elegible para los de entrenamiento. ¿Quién sabe eso? Una hoja de migración. Entonces, ese tipo de detalles suponen estudio, y yo creo que lo que llaman el poder del conocimiento. El poder del conocimiento. ¿Tú por qué vas a un especialista? ¿Tú por qué vas a un counselor? ¿Tú por qué vas a un asesor? Porque sabe más. Y yo creo que eso lo entiende cualquier profesional. Yo puedo construir una casa, pero mejor contrato a un arquitecto. ¿Por qué? No porque yo no sea capaz, sino porque es que yo no sé. Entonces, ese saber, ese poder del conocimiento lo tiene un especialista en migración. Yo voy a meter la cuchara, voy a decir que en realidad
Por ejemplo, si la persona no hace un solo paso de los que acabamos de hablar, muy probablemente incluso va a necesitar que un experto como Juan pues sea capaz de decirle, mira, pero es que tú ya hiciste esto, te puedes ir por este otro lado, pues tienes este camino A, B y C, mientras que uno está como muy cerrado o ensimismado con lo que habla solamente con los amiguitos, con los compañeros de clase, y probablemente pues te puedes estar perdiendo de varias oportunidades migratorias por no estar conectado con la persona correcta, con la información correcta. Yo creo que sí. Sí, es el poder del conocimiento. El que sabe te ayuda. El que sabe, y, como dicen, la más grande debilidad de los seres humanos es la ignorancia. Es la verdad. Sí. Continuemos por acá con la pregunta de Juan Salgado. Él pregunta cuál es el paso a paso para hacer el Skill Assessment para la 485. Creo que todo el video se ha tratado sobre eso, pero igual no sé si Juan quieres dar como algo súper puntual, como esto y ya. Mira, yo creo que paso a paso es primero identifica tu ocupación para saber a qué entidad vas a tener que ir. Yo creo que eso es básico. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene sus reglas diferentes. Entonces, hay entidades que te piden inglés, hay entidades que no te piden inglés. Pues si la entidad a la que tú tienes que ir te pide inglés, primer paso, maestro, no es el inglés para el último día porque no va a alcanzar. Entonces, eso es entonces, identifique quién es para que pueda tener clara la lista de documentos y de requisitos. Tengan en cuenta que hay 36 diferentes entidades que hacen Skill Assessment. 36. Y cada uno tiene sus propias reglas. Entonces dice, no, es que al amigo mío le pidieron tal cosa. ¿Seguro que es la que le tocó a usted? Primera pregunta. Segunda pregunta, no, es que yo un amigo estudió lo mismo que yo estudié. ¿Hace cuánto? Pues esta vaina cambia todos los días. Entonces yo diría que ese es el primer elemento, identificarlo. Y ya con base en eso miramos qué es. Un caso típico, TRA, que es a donde van los cocineros, la gente que estudió Commercial Cooking. Antes, y te digo antes, fue hasta el año pasado, la persona tenía que presentar 270 horas de práctica. Ya no. Entonces mucha gente no se presentó y siguió estudiando y extendió cursos innecesariamente porque pensaba que no cumplía las horas de práctica. Viejito, eso lo quitaron hace tiempos. Pero, claro que está. Así como decía, le preguntó al que no era. Ese tipo de yo diría eso, ubica, y eso es muy fácil, eso es, entras en internet, entras a migración, ves qué ocupación tienes y ahí te dice cuál entidad aplicada. Entonces ya con base uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Perfecto. Listo, Juan. Juan, Perfecto. Una pregunta ahí como metida entre las preguntas de las personas. ¿Qué pasa si la persona entonces no pasa el inglés para poder aplicar a la 485 y no tiene la experiencia laboral para BetaCES? Como ¿qué podría hacer esa persona? Porque suena como, ay no, pero ¿a quién le va a pasar? No, o sea, siempre hay una persona que o no cuenta con la experiencia, avisan las 20 horas y no preparó el inglés con tiempo de anticipación. ¿Qué opción tendría esa persona? Mira, ahí tienes que aplicar otra visa. Tienes que aplicar otra visa. Digamos que la persona está en una visa de estudiante y no logró pasar el inglés, entonces le toca. Tiene, digamos, de alguna manera las opciones de la 485 se cierran y tendríamos que ver para qué otra visa es elegible. Digamos, sin inglés así tan alto, porque pues, la visa de graduado requiere un inglés alto. Que requieran menor inglés, pues evidentemente renovar la visa estudiante. Si está muy cerquita de cumplir inglés, pide una visa turista. Mientras simplemente llena el huequito. Alternativa número 3, pide una visa de entrenamiento. Júntese a la visa de la pareja. Mejor dicho, hay una serie de opciones. Obviamente no todas le sirven a todo el mundo.
Nada le sirve a todo el mundo. Pero sí hay opciones, sí hay opciones. Listo. Pero lamentablemente ese escenario es muy frecuente, que acaban los 2 años y no tienen el inglés. Yo pensaría que esa es una meta que uno como estudiante debía ponerse, y es decir, mire, yo voy a tener el inglés necesario al terminar mi primer año de estudio, salir de ese requisito rápidamente, porque eso le abre muchas puertas. Muchas puertas se abren teniendo buen inglés, y lo mismo, muchas se cierran no teniendo inglés. Y también tener en cuenta, para ya que continuemos con la pregunta de María Ríos, que muchas veces el estudiante cree que hay disponibilidad para hacer el booking del test pronto, pues como que de la noche a la mañana, y resulta que no, es que no hay disponibilidad sino hasta el siguiente mes, y pues tienen, por ejemplo, fecha de caducidad para poder presentar el test porque lo dejaron para el final. Entonces tengan en cuenta que también hoy en día muchas personas están presentando este examen todo el tiempo, y probablemente, pues si no lo haces con tiempo de anticipación, probablemente ni siquiera tengas la oportunidad de presentarlo. Correcto, sí, señora. Así es. Bueno, seguimos con la estudiante María Ríos. Ella pregunta, si ya estoy trabajando en ingeniería, pero no como drafter, ¿qué puesto, qué funciones me podría servir para hacer la experiencia que necesito? Mira, el ingeniero, el Civil Engineering Draftsperson hace parte del grupo de ocupaciones que se llaman Civil Engineering Technicians. Ese grupo tiene una serie de ocupaciones que van más allá del diseño. Incluye muchas más orientadas a todo lo que es el soporte de los ingenieros civiles. Entonces, cualquier ocupación, cualquier trabajo que esté cualquier tarea que esté dentro de ese grupo te va a servir. Entonces, lo que hay que mirar es qué tareas tienes, saber cuáles podemos utilizar o no. Perfecto. Listo, perfecto. Y para terminar con la pregunta de Verónica Montes, tenemos, ¿cuál es el camino para una PR cuando tienes 48 años de edad o más? Visas que no tienen límite de edad, básicamente son las visas de familia, es decir, la visa de pareja no tiene límite de edad, el amor no tiene edad. Entonces, una visa de pareja no es una PR sin problema. Y dentro de las visas con patrocinio de empresas, las regiones DAMA tienen el paso a la residencia permanente hasta 55 años. Entonces tendrías que organizar un plan migratorio donde el sponsor sea en un área DAMA. En Australia hay 14 áreas DAMA, unas tan grandes como es el estado mismo. Todo South Australia es DAMA, todo Western Australia es DAMA, todo Northern Territory es DAMA. Queensland tiene 3 áreas DAMA, una en Townsville, dos áreas DAMA, una en Townsville, otra en Cairns. Victoria tiene 3, New South Wales tiene Orana. Entonces hay que ver qué ocupación tienes, porque no todas las áreas DAMA tienen las mismas ocupaciones, pero si tienes más de 45 años, a través de las zonas sanas DAMA, dentro de ese programa, y en todo el país, las visas de pareja. Excelente, súper. Entonces, para las personas que incluso tienen hasta 54, todavía tienen, entonces, opciones para aplicar a su PR. Excelente, Juan. Eso es un mito bastante que uno lo escucha muchísimo, y es como que, ay no, ya tengo 40, no, pues no tengo opciones, y en realidad sí, todavía hay muchas opciones. Sí. Sí, bueno. Inclusive te cuento, para los más arriesgados,
hay gente que dice, bueno, listo, yo me quiero quedar acá, entonces van y ponen su propia empresa en una zona AMA y hacen un self-sponsorship en una zona AMA. Sí. Y se quedan. Sí. Claro. Nosotros hicimos también un video sobre el auto-sponsor, entonces si a alguno le interesa porque tiene su propio negocio y quiere de pronto saber un poco más sobre esta información, les vamos incluso pues a enviar también como, o a dejar por acá, la opción para que vean esta oportunidad de auto-sponsorearse y no depender de un empleador, sino de uno mismo. Entonces, pues muchas gracias, Juan, por resolvernos todas estas dudas, tanto a los estudiantes como a nosotras, digamos que alivianar las cargas de los estudiantes que vienen con tanto estrés, estudiando, trabajando, pues obviamente están viviendo una vida de inmigrantes y que estar como apoyados por una persona que tiene la información correcta hace toda la diferencia. Entonces, muchísimas gracias, Juan. No sé si quieras como agregar algo adicional a este evento, a esta conferencia. No, Nati, yo creo que para cerrar la conferencia y decirle, miren, los cambios son cambios, es decir, hay que saberlos aprovechar y muchas veces son a favor de uno. Entonces lo que tiene uno es que entenderlos bien, ¿cierto? Entenderlos bien y decir, bueno, esto me beneficia, ¿cómo le puedo sacar el mejor jugo a la situación actual? Entonces yo creo que es un poquito de actitud, de entender bien las cosas. Yo diría, asesórense bien, ya sea con nosotros, ya sea con otro agente de migración, pero el tener el conocimiento correcto es lo que te va a permitir encontrar soluciones. Así es. Así es, Juan. Juan, gracias por este espacio. En realidad sé que los estudiantes que están en proceso de terminar en específico este curso o otros cursos que también desde la oportunidad de la 485 que están en mitad de curso o los que hasta ahora están iniciando, pues qué bueno obtener como esa aclaración, esa información, como todas esas actualizaciones que sé que a muchas personas les va a servir para su camino migratorio, para su vida en Australia, para ese sueño, ese proyecto que todos soñamos, valga la redundancia, en llegar a poder como obtener la residencia que todos anhelamos iniciando este camino. Y pues qué bueno que nos pudiste aclarar muchas preguntas de los estudiantes y seguramente las que no, las charlamos acá y bueno, de alguna u otra forma estamos aportando algo a nuestros estudiantes. Claro gracias. Que sí, Joana. Muchas gracias por la invitación a ti y a Así Se Puede. Bueno, chicos, entonces si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios. Sería también muy interesante que si ustedes tienen una pregunta muy específica sobre su caso, entonces se contacten con el equipo de Juan de RC Migration para que entonces puedan iniciar su proceso de Skill Assessment, luego con el proceso de aplicación a 485 y finalmente lleguen a su anhelada residencia. Y pues nada, si les gustó este video, denle en el botón me gusta. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales porque mantenemos hablando sobre muchos eventos, eventualidades que pues están pasando todo el tiempo aquí en Australia, ellos sobre migración, nosotros sobre cursos y pues nada, nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.